Megalodon podría ser más grande de lo que originalmente se creía, o eso es lo que publicaron recientemente Shimada y colaboradores en este trabajo, que básicamente es un trabajo integral que trata de descifrar un poco no solo cuál sería el largo total que podría llegar a tener Megalodon, sino también qué aspecto podría haber tenido y un poco más sobre la paleobiología de este animal a partir de lo que conocemos o los pocos restos que hay del esqueleto de este tiburón gigante. Y seguramente ya conocen a Megalodon o Todus megalodon, como su nombre científico indica, este tiburón gigante que fue un predador o uno de los superpredadores de los mares cenozoicos, viviendo entre el Mioceno y el Plioceno, entre lo que es 18 millones de años y 2.6 millones de años cuando se extingue, porque sí, está extinto, no está por ahí escondido, y se lo conoce principalmente por su gran registro de dientes que podían medir hasta más de 18 centímetros de largo, y pudimos reconstruir más o menos cuál sería el aspecto de su mandíbula, pero sigue siendo una incógnita qué aspecto tenía este tiburón, ya que, como saben, los tiburones, las rayas y ese tipo de peces tienen esqueletos cartilaginosos, cosas que no se preservan en el registro fósil o las cuales son muy raras. De hecho, para Megalodon se asigna un esqueleto, un cuerpo vertebral, es decir, una serie de vértebras que están perfectamente conservadas, de cual hay un trabajo exterior que analiza de cuál posible animal puede ser, y bueno, se le asigna a Megalodon. Entonces, haciendo un estudio de esta columna vertebral y sobre las especies actuales, quisieron determinar cuál sería el aspecto en realidad posible que podía tener este tiburón. Casi siempre Megalodon se lo dibuja básicamente como un tiburón blanco, o sea, se le asigna una figura a la de un tiburón blanco porque antes se creía que estaban emparentados, pero de hecho no están relacionados con la familia del tiburón blanco, sino que pertenecen a un grupo de tiburones extintos que son los otodontides. En sí ellos no tienen una figura característica y bueno, como les decía, es muy difícil tratar de determinar qué figura tenía Megalodon cuando no sabemos nada de su esqueleto. Por lo tanto, lo que hicieron estos científicos fue proyectar la figura de distintos tipos de tiburones en al tamaño de Megalodon. Entonces tomaron, por ejemplo, la figura del tiburón blanco, que es bastante robusta, es decir, la figura de Carcharodon carcharias, y la compararon, por ejemplo, con otros tiburones como lo son algo más delgados, como las tiburón limón, que es otro tipo de tiburón predador. Y para eso lo que hicieron fue tomar esas proporciones y así calcular cuál sería el índice de delgadez que poseería Megalodon si tiene una figura o la otra. El índice de delgadez o radio de delgadez es algo característico que se calcula para los animales acuáticos, también se lo calcula para cetáceos, que tiene en cuenta el largo total del cuerpo y su profundidad o su ancho. Y esto básicamente es una forma de medir la figura para saber qué tan hidrodinámica es con respecto a otro tipo de figuras que pueden tener otros animales. Así que es un indicador de si la figura es hidrodinámica o no. Entonces, primeramente lo que hicieron estos científicos fue recopilar data de animales actuales y se enfocaron también en los tamaños de cetáceos, que son animales que llegan a grandes tallas para animales marinos, y observaron que el índice de delgadez es mayor en animales más grandes y más largos. Es decir, las grandes ballenas son relativamente delgadas para su contextura, lo cual parece contraintuitivo, pero así lo es. Y esto tiene mucho sentido, siendo formas de gran tamaño. Uno, lo que tiene que predominar en la figura sería ser hidrodinámico. De hecho, cuanto más alto el valor del índice, tiene mayores valores de eficiencia hidrodinámica. Y como pueden ver, si tienen valores bajos de delgadez, es decir, si es un cuerpo demasiado robusto o demasiado gordo, entran en una zona que se considera de deficiencia hidrodinámica. Ahora bien, cuando lo comparamos, entonces lo que hicieron fue proyectar los tamaños de Megalodon, o como si fuera un continuo del respecto de los reales, en los otros tiburones. Y como pueden ver, por ejemplo, en el tiburón limón, que es la recta azul, tiene un comportamiento similar al que se ve
en las ballenas. A medida que aumenta el tamaño o el largo, aumenta el índice de delgadez, manteniendo la eficiencia hidrodinámica. Ahora bien, cuando lo comparamos con otras formas de tiburones mucho más robustas, como Carcharodon carcharias, que es el tiburón blanco, o el otro tipo de tiburones como Lamnanasus, que ese es un tiburón sardinero, no se conoce tanto, pero tiene figura de tiburón, digamos. Vemos estas rectas rojas que descienden, como pueden ver, a medida que aumenta el largo total del cuerpo, a valores de deficiencia hidrodinámica. Es decir, el cuerpo es tan robusto o tan gordo que produciría resistencia en el agua, cosa que no le convendría a un tiburón que justamente se caracteriza por ser predador y por predar animales que son bastante ágiles o bastante más fuertes, como lo son los cetáceos. O sea, es una presa ágil y difícil de cazar. No le convendría ser deficiente hidrodinámico. Por lo que una de las conclusiones es probablemente que Megalodon tenía un aspecto mucho más delgado, mucho más grácil, de forma corporal, similar a lo que tienen el tiburón limón. Vamos ahí porque ellos también analizan lo que son las vértebras. Estudios de tomografía, es decir, agarraron y tomografiaron esas vértebras y si alguna vez no vieron una vértebra de tiburón, tienen ese aspecto bien redondeado, con anillos concéntricos. Como pueden ver, en un corte transversal tiene esa figura de reloj de arena porque justamente a partir de un centro en el cual está unido empiezan a depositarse esos anillos a medida que el animal crece, teniendo ese aspecto como de platito. Ahora, uno puede contar justamente los anillos de crecimiento y determinar, por ejemplo, el 0, que es cuando el animal nació. Y además puede proyectar, ¿no?, a través de distintos cálculos, y dependiendo de qué etapa del crecimiento tenga, uno puede determinar qué tan largo era el animal a partir de la cantidad de anillos, y a través de una fórmula pudieron determinar que este animal medía 24 metros de largo. Pero no solo eso, sino lo interesante es saber que este animal nació con 3,5 metros de largo. O sea, ya era un animal grande al nacer. Y esto es bastante común en los órdenes de tiburones. El tiburón toro, el tiburón blanco, nacen con tamaños más grandes de lo que uno espera, porque justamente son ovovivíparos. ¿Qué significa ser ovovivíparo? Bueno, básicamente que la madre retiene los huevos en su vientre hasta que estos eclosionan, y luego algo característico de los lamniformes es que practican ovofagia o canibalismo intrauterino. Para poder alcanzar un mayor tamaño antes de nacer se tienen que alimentar de algo, y ese algo básicamente son sus hermanos. Esto los permite estar mejor adaptados a la caza, es decir, ya además de nacer con un tamaño mayor, son más eficientes como predadores y les trae muchas más ventajas. Y algo característico, por ejemplo, de los tiburones blancos, que nacen con 1 metro más o menos de largo, es que tienen distintas dietas dependiendo de su tamaño. Es decir, a medida que se van haciendo más adultos, van pudiendo cazar presas más grandes hasta que llegan a poder cazar leones marinos y focas. Ese cambio de dieta, justamente de piscívoros a mamíferos marinos, se da a los 3 metros, es decir, cuando el animal sobrepasa los 3 metros de largo. Justamente el tamaño con el que nacía Megalodon, es decir, que probablemente Megalodon, que ya nacía con 3 metros y medio de largo, ya era capaz de cazar mamíferos marinos y pequeños cetáceos. Y esto puede haber influido un poco en lo que fue su extinción, ya que justamente se encuentran compitiendo en un mismo nicho que otras formas más adultas, y justamente los adultos de otros tiburones, porque ya para el Plioceno también existían otras especies similares al tiburón blanco, es decir, relacionadas con el tiburón blanco, que se cree que también podían cazar mamíferos marinos. Y justamente el género Carcharodon, como dijimos, parecería que tiene una diferenciación de dieta entre juveniles y adultos, haciendo que no compitieran, a diferencia de Megalodon. Es decir, no solo tenían que enfrentar una escasez de diversidad de cetáceos, porque para lo que es el Plioceno hay una
menor diversidad de cetáceos y menor comida disponible, digamos, para estos predadores, sino que además había una alta competencia entre las formas adultas y las formas juveniles y las formas juveniles y otros adultos de tiburones. Y justamente esta competencia mucho más estricta y feroz hizo que se extinguiera Megalodon y sobrevivieran otras formas u otro tipo de tiburones predadores como los del género Carcharodon. ¿Les me gusta este aspecto? ¿Qué les parece este aspecto de Megalodon ahora? Se lo comparten a los amigos que no lo sabía. Y si les gusta saber más sobre cómo sabemos las cosas que sabemos, le dan me gusta, me siguen para más contenido parecido.